pues básicamente la hermana Lolita me quitó mi sermón. Yo no sé si quiero volver a pasar a repetir la clase. Porque hoy vamos a hablar, acompáñenme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Y voy a terminar Tesalonicenses, hermanos, aquí, por ahora, porque vamos a tener algunas otras sermones, temas importantes, porque tenemos que empezar a preparar nuestra vida y nuestro corazón para Semana Santa. La próxima semana hay culto especial, no se lo pierda, es un culto misionero, estará con nosotros predicando, algunos lo conocen, a Paco Gómez. Él es director de una organización misionera llamada PIMEX. Él estará predicando. Tenemos culto misionero, hermanos. Tenemos que también saber que las naciones necesitan conocer a Jesús. Así que el próximo domingo tendremos un culto especial. Si usted tiene algún traje misionero, bueno, de otro país, y quiere venirse así vestido, lo invito a que se vea de una manera distinta el culto del próximo domingo. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a terminar con Tesalonicenses 4. Y la verdad, no sé si fue por... no fue flojera, me gustó el título que viene ahí en el capítulo 4, y así titulé el sermón de hoy: La vida que agrada a Dios. Y justamente, hermanos, hoy vamos a hablar de santidad y santificación. Permítanme leer los primeros 2 versículos. Dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Voy a quedar hasta ahí. Tesalonicenses es una carta, hermanos, donde Pablo habla mucho acerca de, a partir del capítulo 4 precisamente, empieza a hablar de la segunda venida y de los tiempos finales. No vamos a llegar hasta ahí, porque Pablo, en esta parte va a ser como la introducción para llegar hasta ahí. Los primeros 3 capítulos, Pablo mira hacia atrás y hacia sí mismo, y en el capítulo 4 ya hace una invitación a la iglesia de cómo debe vivir. Y dice: por favor, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que ya aprendiste a agradar a Dios, de la manera en que ya sabes cómo se debe vivir, abundes más y más. Y entonces es hermoso, porque justamente hoy en la escuela dominical hablábamos del carácter cristiano. Y aquí Pablo nos dice, ese carácter que ya conoces, ese carácter que a lo mejor en muchos de nosotros ha ido creciendo. Pablo nos dice, por favor, abunda más y más, crece más, sigue creciendo. Y esto es hermoso porque es un llamado a la hermana o el hermano que tiene 20, 25, 30 años en el Evangelio. Se le puede decir, abunda más y más, puedes seguir creciendo. Y también es hermoso porque aquellos que vienen por primera o segunda vez y quieren conocer de Jesús, la invitación es, no solo te quedes en conocer el amor de Jesús, crece. Ahora, esa semilla que ha quedado en tu corazón, crece. Y quiero hablarte de lo que a Dios le agrada, porque si hay una vida a la que Dios le agrada, si hay un estilo de vida y hay una forma de vida, y no te voy a dar un montón de reglas a seguir, pero sí quiero mencionarte que Dios busca vidas que estén dispuestas a ser agradables. Y quiero iniciar este sermón o esta introducción preguntándote o haciéndote reflexionar si en algún momento tú delante de Dios te has puesto a pensar o le has preguntado a Dios: Señor, mi vida te agrada lo que hago, Dios, te agrada mi forma de pensar, te agrada mi forma de conducirme hacia mis padres, Dios, te agrado.
mi vida te agrada. Y Pablo habla de 3 cosas que tenemos que tener en cuenta para saber que estamos creciendo y abundando y podemos ser agradables delante de Dios. Y dice, acompáñenme al versículo, vamos a leer del 3 al 6. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sabes? La santificación se puede ver de 2 formas. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y pides perdón y entiendes que es darle tu vida a Dios, en ese momento Dios nos convierte en santos. No bajo lo que llegamos a ser, sino la posición que Dios nos pone. Por ejemplo, cuando Pablo escribe, dice, a los santos de Tesalónica, a los santos de Corinto, a los santos de Príncipe de Paz. Dios nos llama santos y no nos andamos diciendo santos entre nosotros, pero delante de Dios somos santos porque Él ha puesto esa posición con nosotros, en nosotros más bien. Cuando nosotros llegamos a Jesús, le rendimos nuestra vida, pasan 2 cosas. Dios nos perdona y cuando creemos en Jesús, a eso se le llama justificación. Y quiero que aquellas personas que nos acompañan, yo espero que pronto podamos explicarlo de una mejor manera. Pero cuando tú reconoces a Cristo y entiendes que Él es quien perdona tus pecados y por Él puedo estar cerca del Padre, Dios me hace justo, no por lo que yo hice, sino por lo que hizo Jesús por mí. Y en ese mismo momento también dice la Biblia que es como si naciéramos de nuevo en un sentido espiritual. Somos una nueva persona. A eso se le llama regeneración. Es como volvimos a nacer. Ahora somos otra persona. Yo no sé si te ha tocado conocer o si tú has experimentado ese antes y después que hablábamos en la escuela dominical. Eso pasa en el momento en que tú crees en Jesús. Pero después de ese día o de ese momento o de ese punto en el que entiendes la obra de Cristo y le entregas tu vida, pasamos a otro lugar que llamamos santificación. La santificación es el caminar del cristiano, donde esperamos, precisamente como hemos hablado durante el culto y desde la escuela dominical, donde se espera que tú y yo crezcamos más y más. Y entonces aquí me encanta Pablo porque resume todo, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sabes? Una de las preguntas más populares para todo pastor es, pastor, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Y siempre uno que viene a la consejería, pastor, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. No sé si debo estudiar esta carrera, no sé si este muchacho me conviene, no sé si es la voluntad de Dios, no sé si el trabajo, ese trabajo sea la voluntad de Dios. Y siempre estamos como en ese temor de buscar la voluntad de Dios. Ay, ¿será la voluntad de Dios ir, no ir? ¿Será la voluntad de Dios ir a comer a Burger King o a Wendy's? ¿Será la voluntad de Dios ir a...? Y como que uno o el otro. Y si escojo Wendy's y si era Burger King, no, ya no estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y como que buscamos pensar, quiero que Dios me diga qué hacer exactamente, cómo, cuándo y dónde. Y la Biblia solamente dice, la voluntad de Dios es tu santificación. Es decir, si tú estás en el parámetro o en el cuadro de vivir en santidad, de crecer, de que tu vida sea agradable a Dios, estás dentro de la voluntad de Dios. Es todo lo que te puedo decir.
Yo no puedo adivinarte, decir, no, sí, Dios quiere que lo aceptes. No, Dios no quiere. Me pones en un conflicto muy grave. Cuando me haces eso, lo puedes hacer, pero bíblicamente, la voluntad de Dios, todas las decisiones que tú puedas tomar dentro del marco de la santidad, estás en la voluntad de Dios. Si tú tienes la oportunidad de escoger entre dos trabajos, más allá de decir, Señor, ¿cuál quieres? Que lo puedes hacer y es perfecto. Lo que Dios espera de ti es santidad. Lo que tú escojas o elijas, si está dentro del marco de la santidad, estás en la voluntad de Dios. Entonces, más allá de preguntar, Señor, ¿qué quieres? ¿A dónde voy? ¿A dónde quieres que vaya a comer? Señor, ¿qué te agrada a ti? Mi vida te agrada a ti. Esa es la voluntad de Dios. Todas las preguntas existenciales de la voluntad de Dios aquí se responden, hermanos. La voluntad de Dios es tu santificación. Es que tú crezcas. Es que sigas caminando y avanzando. Y en el tema de los tesalonicenses es tan actual, porque los tesalonicenses estaban en un área donde en los templos griegos había profetisas que se prostituían. Había una inmoralidad sexual de una manera impresionante. A veces, a lo mejor nosotros nos alarmamos de tantas cosas que vemos. Hermanos, no es nada nuevo. Y en la iglesia en Tesalónica, la inmoralidad sexual era el pan de cada día. Y de hecho, el cristiano o a la persona al convertirse en cristiano, el primer juicio era que esa persona se volvió una persona aburrida y reprimida por no vivir una vida desencadenada en su sexualidad como lo hacían los demás. Y entonces por eso Pablo enfatiza: la voluntad de Dios es vuestra santificación y apártate de fornicación. La iglesia tenía que entender que lo que la debía hacer diferente, o la evidencia externa de la santidad y del proceso interno, era que ahora ya no tenía la vida y ya no practicaba lo que los demás hacían y dañaban a su cuerpo. Una de las barreras más difíciles que un pagano tenía que superar era la actitud cristiana hacia el sexo, pues se había educado en una sociedad en la que la poligamia, el concubinato, la promiscuidad se aceptaban como prácticas comunes. Y sabes, me encanta hablar de esto porque la Biblia no reprime el tema de la sexualidad. Hablar de sexualidad, hermanos, Cantar de los Cantares es un libro donde es un poema precisamente a la sexualidad o a la relación sexual. Dios no está en contra de las relaciones sexuales. Dios las diseñó. La relación sexual no fue un castigo por el pecado, pero Dios diseñó ese momento para un lugar y un momento especial. Y hermanos, 2022 no ha cambiado. Ese diseño es en el marco del matrimonio. Y sabes, Dios es un regalo que Dios da a la pareja de una manera tan especial y tan hermosa, que hay todo un libro donde describe lo hermoso y la belleza de la unión sexual de una pareja en un marco correcto. Y entonces Pablo nos invita aquí, ahora y en aquel tiempo a que te apartes de fornicación, de aquellas cosas que lastiman tu cuerpo y no son dignas de Dios. Sabes, yo escuchaba a un hermano a un comentario, y me sorprendió porque este hermano decía, y precisamente en el versículo 6 dice, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado. El comentarista decía, tenemos que entender que el aspecto o el tema de la inmoralidad sexual no es un tema solamente personal. Sí afecta a mi alrededor y sí afecta a mi sociedad. Y tarde o temprano tendrá consecuencias. Por tanto, aquellos que son solteros, cuiden su sexualidad. Aquellos que estamos casados, cuidado con ver a una persona que no sea nuestro cónyuge. Somos llamados a vivir una vida en santificación y esto implica el cuidar nuestra sexualidad. Y sabes, en el versículo 4 es bien interesante porque dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero la verdad es que en el original, en el griego, no dice esposa, dice vaso. La Reina Valera lo puso como esposa porque muchas veces la esposa se le llama al hombre a cuidarla como un vaso. Pero hay otros que dicen que vaso también se aplica a tu propio cuerpo, no necesariamente a tu esposa. Y si lo vemos en el contexto que estamos hablando, no es un mensaje para el matrimonio. Si estamos hablando de fornicación, entonces estamos hablando de muchas inmoralidades sexuales. Por lo tanto, dice que cada uno de vosotros sepa tener tu propio cuerpo en santidad y honor. Aprende a tener tu propio cuerpo en santidad y honor. Podemos tener el cuidado sobre aquellos impulsos sexuales. Cada uno de nosotros debemos saber un impulso legítimo es sobre el matrimonio y aquello que esté fuera es entender que no solo nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a alguien más y tarde o temprano habrá consecuencias. ¿Sabes? C.S. Lewis dice en uno de sus libros que el enemigo no tiene la capacidad, lo comentábamos creo que con los varones el martes. El diablo no tiene la capacidad de crear nada nuevo. No tiene ese poder que Dios tiene de crear. Lo que sí hace es distorsionar lo que Dios hace hermoso y perfecto. El tema de la sexualidad, hermanos, es un tema muy grande y tendremos que hablar de muchas cosas y se presta para tantas cosas, pero algo que tenemos que entender es que Dios creó algo hermoso y que el tiempo, el ser humano, el egoísmo, lo ha distorsionado. No confundamos, hermanos, el verdadero amor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego, una vida que agrada a Dios es una vida santa que cuida su cuerpo. Y Pablo hace un énfasis en este tema, hermanos, porque la realidad en Tesalónica era muy fuerte en cuanto a la inmoralidad sexual, y lo debemos de mencionar. Pero no deja de ser igual de importante huir del chisme, huir de la amargura. No deja de ser igual de importante el orgullo. No deja de ser igual de importante apartarnos del odio y del rencor y de la falta de perdón. No deja de ser. No porque este tipo de pecados no sean evidentes a mis ojos, son menos importantes. Si la voluntad de Dios es vuestra santificación, huye de lo que te está alejando de Dios. Llámese chisme, llámese amargura, llámese enojo, llámese falta de perdón, llámese avaricia. ¿Sabes? Hace unos días hablaba con una chica que dejó de ir a la iglesia, no a esta iglesia,
Y su respuesta fue, la verdad, Ana, dice, desde que no voy a la iglesia tengo más paz. ¿Saben cómo me la cerveza? Porque, dice, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, lo único que hacíamos era hablar de otros. Y eso hacía que mi corazón tuviera coraje hacia otras personas. Y cuando dejé de asistir al grupo de jóvenes, cuando dejé de asistir a la iglesia, que de alguna manera me ha dañado, tengo más paz. Me dolió tanto, hermanos, porque estamos llamados a transmitir amor. Y ese es el segundo aspecto que Pablo dice aquí. Huye. Si tu lucha es la fornicación, huye de eso. Si tu lucha es el chisme y el juzgar, huye de eso. Si tu lucha es la falta de perdón, huye de eso, porque esa es la voluntad de Dios, que crezcas y dejes atrás eso. Y lo segundo que Pablo habla es versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia otra vez, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Sabes? Cuando Pablo habla de santificación, no está pensando en personas austeras, frías y legalistas con una mentalidad de Santa Inquisición. Cuando Pablo está hablando de santificación en amor, está hablando que los cristianos somos llamados a ser caracterizados por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. La primera cualidad que debemos notar cuando entramos en una comunidad de auténticos creyentes es el amor que existe entre nosotros. Ciertamente, la iglesia tiene un compromiso de decir la verdad y de ser fiel a la palabra. Habrá momentos en los que será necesario tomar medidas disciplinarias, pero nunca sin amor. Todos tenemos debilidades íntimas y secretos vergonzosos. Por tanto, todos necesitamos amor y exhortación. Todos necesitamos sentirnos amados y aceptados a pesar de nuestro pecado, de nuestro pasado y de nuestras luchas y caídas constantes. Iglesia, yo les invito a que si nuestros jóvenes están luchando con su sexualidad en cualquier ámbito, tengamos cuidado de no ofrecer un ambiente comprensivo que les ayude en sus luchas. Y tratemos de contestar preguntas reales sobre el sexo sin un legalismo impositivo o con un silencio sofocante. Que nuestros jóvenes vean que cuando son hallados infraganti, no sean marginados como los leprosos, o les caiga una disciplina fulminante. Aprendamos a perdonar, a sufrir con ellos en silencio y a restaurar. Iglesia, ¿sentimos esta obligación, esta preocupación y este cariño? ¿O debemos confesar en palabras de un comentarista del siglo XIX que muy pocos de nuestros más perdurables sentimientos de afecto están determinados por la fe? Es decir, somos llamados a amarnos, cuidarnos y crecer juntos y nunca, nunca tener un sentido de superioridad. La vida que agrada a Dios es una vida
en la cual tu cuerpo decides renunciar a aquello que sabes que no le agrada a Dios. Llámese inmoralidad sexual, chismes, avaricias, envidias, coraje, falta de perdón. La vida que agrada a Dios es una vida de afecto fraternal. Iglesia, sé intencional. No esperes a sentir amar. Sé intencional con tu amor hacia los demás. Y lo tercero es, Pablo les dice en el versículo 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Déjenme explicar esto. La iglesia en Tesalónica creía que Jesús ya iba a volver. Entonces mucha gente dijo, ya voy a dejar de trabajar, acabo Cristo ya va a venir. Y mucha gente empezó a depender de la iglesia en Tesalónica, de las ofrendas y de muchas cosas, porque decían, al cabo Cristo ya va a venir, ¿verdad? Y otra tanta gente también era como, pues bueno, Dios nos llama a ser generosos, pues yo me ofrezco de tributo, sean generosos conmigo, ¿verdad? Entonces, Pablo los exhorta y les dice, no, si tú tienes la posibilidad de trabajar, si tienes las fuerzas para trabajar, no seas carga, que tu trabajo ayude a bendecir a otros. Y no sé cuándo va a venir Cristo, entonces ponte a trabajar hasta el día que Cristo venga y que el Señor te encuentre trabajando. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y también Pablo les dice, y tranquilos unos con otros, porque quizás muchos tesalonicenses pues querían pelear, ¿verdad? Se les ponían con los gentiles o con los que no creían y decían, tranquilo, no se trata de eso. Así que, iglesia, la invitación de Pablo es que parte del amor fraternal tiene que ver con el vivir adecuadamente en la medida de lo que yo pueda para trabajar, para servir a Dios a través de mi esfuerzo. Dice un autor, si no podemos ser santos en nuestro trabajo, no vale la pena que hagamos el esfuerzo de ser santos en ningún otro lugar. Tal vez algunos de nosotros anhelemos más tiempo libre a fin de estar disponibles para hacer trabajos espirituales y nos digamos que si tuviéramos más tiempo podríamos hacer mayor servicio a Cristo. Pero esto es extremadamente dudoso. Si la experiencia nos ha enseñado algo es que no hay nada peor para la mayoría de los seres humanos que el no tener nada que hacer. Así que, hermanos, Pablo dice, si tienes manos, busca no ser carga, sino ser bendición. Crece, ocúpate. La vida que agrada a Dios, santificación. Apártate de lo que a Dios tú sabes que le desagrada. Ama genuinamente y ocúpate. Ocupa tu vida y tu mente. Quiero terminar con el devocional que hoy tuve esta mañana. Y permítanme leer esta parte. Y dice así, cuando yo era niño, a menudo me dolían las muelas y sabía que si acudía a mi madre, ella me daría algo que mitigase el dolor por aquella noche y permitiría que me durmiese. Pero yo no acudía a mi madre a menos que el dolor fuera demasiado intenso. Y la razón por la que no lo hacía es esta. Yo no dudaba de que ella me daría la aspirina, pero sabía que también haría algo más. Sabía que a la mañana siguiente me llevaría al dentista. Y yo no podía obtener de ella lo que quería, sino obtener algo más, algo que no quería. Yo quería un alivio inmediato para el dolor, pero no podía obtenerlo sin que al mismo tiempo mis muelas fuesen curadas del todo. Bueno, si me permites ese símil, nuestro Señor es como los dentistas. Si le das la mano, cogerá tu brazo entero.
Cientos de personas acuden a Él para que les cure un pecado en particular del cual se avergüenzan. Quizás la cobardía o la inmoralidad, o que está obviamente interfiriendo con su vida cotidiana, como un mal carácter o el alcoholismo. Pues bien, Él te curará, por supuesto, pero no se va a quedar ahí. Es posible que eso fuera todo lo que tú quieras, pero una vez que le hayas llamado, te va a dar el tratamiento completo. La promesa es, si lo dejas, Él te hará perfecto. Sea cual sea el sufrimiento que os cueste en nuestra vida terrenal, y por inconcebible que sea la purificación que os cueste después de la muerte, y me cueste lo que me cueste a mí, no descansaré ni os dejaré descansar hasta que seáis literalmente perfectos, dice el Señor. Por tanto, Él está empezando a guiaros a la perfección absoluta, y ningún poder en todo el universo, escucha esto, ningún poder en todo el universo, excepto tú mismo, puede impedirle que lo haga. Ningún poder en todo el universo puede impedir que Dios haga la obra en tu vida, excepto tú mismo. Tal vez tú te contentes con seguir diciendo, soy buena persona, pero si tú lo dejas, Él está decidido a llevar a cabo un plan muy diferente. Y apartarse de ese plan no es humildad, es pereza y es cobardía. Someterte a Dios no es vanidad, es obediencia. No hay poder en este universo que pueda parar lo que Dios pueda hacer en tu vida y en tu corazón, excepto tú mismo. ¿Les parece si oramos? Abre tu Biblia en el Salmo 51.